¿Qué tal, maestra? Muy buen día. El día de hoy estaremos abordando y ejemplificando los siguientes temas: el de políticas públicas y el de organizaciones de sociedad civil, que ya con anterioridad fueron explicados en clases pasadas. Para adentrarnos ya un poquito más al tema, la dejo con mi compañera, que ella es la que dará comienzo a esta exposición. Em, Vamos a hablar ahora de políticas públicas. Bueno, la política pública que voy a abarcar es la distributiva. ¿Qué es? Primero que nada voy a explicar qué es una política pública distributiva. Se resuelve con la distribución y o asignación de recursos. ¿Qué es lo que busca? Es lograr que los recursos sean repartidos de manera equitativa. Por ejemplo, mediante nuestros impuestos se crean obras públicas y el beneficio es para la sociedad. Ahora, vamos a dar un ejemplo más profundo. En este caso voy a hablar de los fideicomisos en México. Un fideicomiso es un instrumento financiero en el que una persona, que la vamos a llamar en este caso fideicomiente, destina dinero o bienes para que una institución financiera o bancaria los administre. Esta a su vez debe garantizar que los recursos se usen para el fin específico. Eh, Legal y el beneficiario de un receptor al fideicomisario. Vamos a ejemplificarlo en este caso. El Estado designa cierta cantidad de dinero que quien la administra es Hacienda Pública, ¿ok? Y esta a su vez debe vigilar que al que le dio el recurso, que en este caso es el dinero, esté cumpliendo su función, ¿ok? ¿Qué nos permite el usar fideicomisos? Pues permite etiquetar recursos públicos para determinados fines, como dar mantenimiento a un edificio, mantener la estabilidad financiera del país. Al ser dinero proveniente de nuestros impuestos, debe transparentar cuánto dinero tienen y cómo lo usan. Esto, ¿quién se encarga en México? Hacienda. Los fideicomisos sirven para destinar dinero a situaciones o proyectos específicos. En el caso de los fideicomisos que tienen recursos públicos, que es el de que estamos hablando, o sea, estamos hablando de fideicomisos públicos. La Secretaría de Hacienda, como ya lo habíamos mencionado, es quien los administra. Y ya habíamos dicho que es quien debe ver y vigilar si sigue esta empresa funcionando o no, porque si no después ocurren problemas con la desviación de dinero y todo eso. Entonces, Hacienda debe ocuparse de estar al pendiente de la institución pública que está recibiendo dinero del Estado, que vendría siendo también el dinero que pagan los ciudadanos, que es por medio de impuestos. Para fines, ¿qué es lo que hace los fideicomisos? Perseguir fines y objetivos de beneficio común al país. Algunos de esos fines pueden ir desde pensiones, prestaciones laborales de alguna empresa paraestatal, eh, pasando por fideicomisos para el desarrollo de la infraestructura pública eh, y para otorgar subsidios o apoyos, hasta llegar a aquellos que sirven para la estabilización presupuestaria del país, entre otros. Ahora, ¿para qué? Muchos se preguntarán, ¿pero para qué sirve un fideicomiso? Bueno, son herramientas que el gobierno utiliza para hacer frente a deudas y pagar pensiones, para destinar dinero para los ciudadanos, atender áreas económicas estratégicas. Pero hay que entender para qué sirven y de dónde vienen. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno. La Administración Pública Federal suele usar los fideicomisos para diferentes fines. Eh, por ejemplo, prestar servicios públicos, gestionar donaciones para la asistencia pública, otorgar garantías para rescatar bancos, operar carreteras, gestionar negocios, desarrollar proyectos, financiar proyectos productivos, mitigar el cambio climático, atender desastres naturales y entre otros. Vamos a ejemplificarlo. ¿Cómo la política distributiva se aplica en México? Mediante los fideicomisos. Bueno, tenemos que una institución que recibe fideicomisos es el Fondo Institucional
de operación, que es el CONACYF, entre paréntesis, más o menos sus siglas, FONS. Bueno, esta institución está encaminado al apoyo y desarrollo de la ciencia y la tecnología, tales como el otorgamiento de becas para la formación de recursos humanos especializados, la vinculación de la actividad científica y técnica con los sectores productivos o el apoyo a la divulgación de la ciencia, tecnología y movilización. Entonces, aquí tenemos cómo vamos a desglosar esto. Entonces, tenemos que el Estado, mediante los fideicomisos, que en este caso el recurso va a ser para CONACYF. Entonces, CONACYF recibe un fideicomiso con el cual debe encargarse del desarrollo de la ciencia. Y los beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya que el dinero le destinó esa cantidad de recursos a esa institución, pongámoslos como en el COVID. Ellos podrían, por ejemplo, en ciencia, investigar para la vacuna del COVID. Entonces, ahí vemos cómo se utiliza los recursos del Estado para nuestro beneficio. Pensémoslo así, un fideicomiso público se crea para apartar una cierta cantidad de recursos para satisfacer objetivos públicos que se valoran relevantes y cuya consecución depende justamente de lo que se les asigne un cierto presupuesto. Para la operación del fideicomiso y por ende la estructura destinada a ejecutar el cumplimiento del objetivo puede hacerse a largo plazo. Entonces, es por eso que Hacienda debe estar pendiente de esa institución a la cual está dando dinero. Debe garantizar que sí se esté usando para eso, que el dinero tenga validez, o sea, que las cuentas estén claras. En fin, el gobierno suele construir fideicomisos para impulsar las áreas que considera estratégicas para el desarrollo del país. Eso es todo, pero ahora voy con mi opinión. ¿Qué opino? La política distributiva, sin duda, en nuestro país y como ciudadana, la verdad es que está mal ejecutada en nuestro país. ¿Por qué? Porque vivimos en un país corrupto. Nos guste o no, somos un país corrupto. Y se supone que este tipo de política lo que busca es la distribución o asignación de recursos. Desgraciadamente en México no se asigna bien. ¿Por qué? Porque el rico se sigue siendo más rico y el pobre sigue siendo pobre. Entonces, ¿dónde está la ayuda? ¿Qué pasa en nuestro país? Que necesitamos erradicar la corrupción del sector público. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en el poder. Y si los que están en el poder son los que hacen mal uso de los recursos del país, que salen del dinero de nuestros papás, de nuestra familia, entonces no está bien utilizado. Porque este tipo de política, si de verdad se aplicara bien, estaría excelente. ¿Por qué? Porque es para equilibrar la balanza, ¿no? Pero desgraciadamente nuestro país no funciona así. Es por eso que para mí es una política buena si estuviera bien ejecutada. Desgraciadamente en nuestro país no está bien ejecutada. Hola, antes que nada espero que estén bien. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la política pública regulatoria o política pública también llamada reglamentaria. Como pueden notar en la pantalla les puse una pequeña definición en donde dice: son aquellas orientadas principalmente a lograr la realización de conductas deseadas o no deseadas. ¿A qué me doy a entender con esto? Bueno, como bien dice, son aquellas que su principal función lo que busca es regular el comportamiento del ser humano, ya sea en la sociedad, en el ámbito social o en el ámbito económico o financiero. Lo que busca es que realice ciertas conductas o deje de realizar ciertas conductas. Un ejemplo de este tipo de política pública reglamentaria podría ser la ley de tránsito o la ley vial que se implementó en años anteriores, por el sexenio anterior, en la que lo que buscaba era regular ese conflicto entre el tránsito, ¿no? Entre los vehiculares. Retomando otra vez lo que dice esta pequeña definición, busca que no se realice ciertas conductas, ¿no? En este caso, que se respete el paso peatonal, que se haga el retorno en U,
que esto de se dé el paso y todos estos tipos de reglas que se encuentran en esta ley de tránsito, ¿no? Luego vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde ya aquí yo les hablo acerca de mi ejemplo de este tipo de política pública regulatoria o reglamentaria. Me tomé la tarea y el atrevimiento de buscar en el Plan Nacional de Desarrollo actualmente del 2019 al 2024, que está a cargo de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente del Estado de México, y me llamó mucho la atención esta del rescate del sector energético y sentí que era muy buena para hablarla por todo lo que estamos viviendo actualmente y cuál es mi parecer acerca de esto, pero esto ya lo veremos poco a poco. Bueno, en la definición que les puse a un lado, les puse una imagen referente a lo que es el rescate del sector energético. Ya van a entender un poco conforme les vaya explicando, ¿no? Lo que busca es paralizar la privatización de las empresas productivas del Estado. Es decir, estas empresas que siempre han servido como palanca de desarrollo nacional para el Estado mexicano, que son productoras de lo que es el petróleo, como lo es Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, que es la que produce para el Estado la energía, ¿no? Este sector energético lo que busca o su principal función del presidente al meterlo a su plan de desarrollo nacional era que el sector energético mejorara, que la situación ya no sea tan deplorable, pudiera decirse así, y obviamente en su aspecto o algo de lo que buscó fue que la economía del país se elevara, el financiamiento del petróleo mexicano y de la luz elevara, ¿no? Como les mencionaba, lo que se hacía actualmente era la expropiación y exportación de este petróleo. Actualmente nosotros ya solo se expropia, es importada, vaya, a nuestro país. Actualmente nosotros no tenemos ni los recursos ni las refinerías para poder hacer esto, ¿no? Antes de entrar un poco y seguir hablando de lo que busca hacer el rescate del sector energético, es importante hablar de cómo se dio este sector energético, cómo se privatizó, ¿no? En sexenio anterior tuvimos al presidente Enrique Peña Nieto, que él en su Plan Nacional de Desarrollo lo que implementó fue la reforma energética. ¿Él qué hizo con esta reforma energética? Bueno, lo que buscaba era que cada quien pudiera establecer o vender, poner su propio servicio, ¿no? De lo que es el petróleo. Obviamente muchas empresas se empezaron a quitar de esta franquicia de lo que es Pemex, ¿no? Y toda y se empezaron a privatizar, vaya, lo que no buscaba, o sea, lo que buscaba en sí esta reforma energética era que todos pudieran vender, cada quien pudiera poner su planta para poder servir, ¿no? a la comunidad. Obviamente varias empresas como los Pemex, CFE se empezaron a privatizar. De hecho, esto igual sirvió mucho, y hubo mucha polémica al respecto, y sirvió mucho para hacer mucho saqueo hacia lo que es las refinadoras de Pemex que actualmente tenemos. Se encuentran muchas deshabitadas en condiciones deplorables por todo lo que hubo, los llamados y tan famosos guachicoleros, ¿no? Entonces, sí, todo esto se originó a base de esta reforma energética. Lastimosamente nosotros no tenemos la capacidad para distribuir, porque nuestras refinerías están en un mal estado, ¿no? Entonces no se puede producir. ¿Qué es lo que hace Pemex? Bueno, pues Pemex expropia de aquí, de México, ¿no? Porque somos principales productores o gran mayoritario de este recurso, ¿no? Natural, que es lo que es el petróleo. Entonces lo envían a refinerías que se encuentran en Estados Unidos. Obviamente el llevarlos y traerlos tiene un consumo y hace que pues el costo de la gasolina no sea como nosotros deseamos, ¿no? Obviamente estas empresas que quisieron en la reforma de Enrique Peña Nieto vender este cierto producto, hidrocarburos, entonces lo que pasó fue que pues no podían hacer competencia con Pemex, porque Pemex
lo vendía a cierto precio y realmente el precio el que estas empresas lo vendían, como por ejemplo la Gas, G500 y todas esas que vemos de repente por ahí, ¿no? Entonces no los podían vender a un precio realmente bajo, ¿no? Para poder hacer competencia, porque no hay los recursos, otra vez esa capacidad para poder hacer esa distribución, ¿no? Uno de los principales países que sí tiene esta distribución y que actualmente pues puede hacer tanto expropiación e importación de lo que son los hidrocarburos, del petróleo, es Texas, ¿no? Creo que sería muy buena opción poder recuperar Texas, ¿no? No, pero eso ya es otra cosa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como podemos notar en la pantalla, en esta diapositiva les tengo puesto el subtítulo arriba y dice: ¿qué busca esta política pública regulatoria? ¿Qué es su principal función o qué es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pensó para poder implementarlo en su Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, lo que busca, les tengo esos 4 puntos ahí, es el aumento de la extracción de petróleo y expropiación de este petróleo. La rehabilitación de refinerías, la construcción de refinería, el aumento de producción de energía eléctrica por medio de la hidroeléctrica, ¿no? Que ahorita con la tecnología, pues, debido al cambio climático y todo eso, es lo que busca, ¿no? Que se fomente o que se haga energía a base de esto. ¿Qué es lo que busca? Pues como les vuelvo a retomar, es rescatar este sector energético, el aumento de la extracción petrolera, la rehabilitación de las actualmente 6 refinerías que tenemos aquí en el estado, porque tenemos 6 refinerías, pero que se encuentran en una situación totalmente deplorable, llevan años así, ¿no? Entonces las condiciones para poder hacer este refinamiento hacia los hidrocarburos sería una inversión muy poca. ¿Por qué? Porque pues las instalaciones no se encuentran totalmente adecuadas, ¿no? Además de que actualmente su capacidad es del 30%, si no mal recuerdo de mi investigación, de lo que me puse a ver un poco por ahí, y pues es eso. Entonces él lo que busca es establecer en su 100% la producción de esto, obviamente adecuando las máquinas y todo para que esto se pueda producir. También busca la construcción de una nueva refinería. Esto, si no me equivoco, fue en Oaxaca. Él busca poner esta refinería en Oaxaca, pero ahora viene lo que él busca hacer. Con el ejemplo del general Lázaro Cárdenas, con el apoyo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, y sin permitir la corrupción, estamos rescatando al sector energético y estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. El pueblo, la soberanía y la patria son primero. Segundo informe, Gobierno de México. Lo que principalmente él busca hacer es reducir la compra de gasolina al extranjero, porque pues realmente a ellos le estamos comprando. Nosotros podemos producirla, pero realmente no tenemos la capacidad del equipamiento, las herramientas necesarias para poder hacer esa expropiación, importación y poder ser un país dependiente, ¿no? Dejar de gastar el dinero para invertir en un extranjero, ¿no? Que va a venir a traerme producto mío, ¿no? Simplemente ya refinado, ¿no? Eso es lo que busca, esa es su principal función. Realmente, mi manera de pensar al respecto de todo esto, pienso que los precios son realmente muy altos. Sí se pudiera invertir en ellos, pero se necesita mucho acerca del sector público, claro, pero del sector privado también. Y yo creo que el sector privado no le gustaría o no lo ven para ellos un beneficio en invertir para esto, ya que la producción sería para el Estado y pues ellos lo que van a buscar es la economía de su bolsillo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva yo les hablo acerca de ya mis conclusiones acerca de lo que pienso de esta política pública regulatoria o reglamentaria y de lo que pienso en particular de mi ejemplo, ¿no? Como les comentaba, creo que la inversión que se hace acerca en esta política pública es una cantidad muy grande, lo cual pues me hace pensar que las condiciones para poder emplearlo en el sector energético pueden ser un poco complicadas, porque a lo mejor y el sector público pudiera de los recursos
distribuir cierta cantidad económica para este tipo de proyecto, ¿no? Pero también se requiere de la ayuda del sector privado que abra sus puertas, como lo es Pemex, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, para poder hacer este apoyo y que se unan al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Esto no quita el mérito de que realmente sea una propuesta muy buena, que yo pienso que realmente lo es, porque es muy buena opción para la economía del Estado, porque lo alzaría en cantidades muy grandes. Y sobre todo para la infraestructura del país, ¿no? Sabemos que pues actualmente México no tiene una infraestructura muy alta, ¿no? Pero esto le ayudaría mucho, mucho para poder avanzar como Estado, ¿no? Este sector energético, perdón, o lo que busca el sector, sí, energético, es que busca mejorar la economía o el financiamiento del Estado. Obviamente esto, a mi parecer, a mi pensar, creo que el plan de desarrollo es muy bueno, pero como les vuelvo a comentar, realmente se me hace un poco, pudiera decirse en cierto punto, extraño, porque el sector privado dudo que realmente quiera unirse a este desarrollo, ¿no? Pero bueno, en lo que busca de igual manera Andrés Manuel López Obrador con este plan de desarrollo nacional y específicamente en el sector energético, el rescate de este sector energético, es que no aumente la electricidad y el gas del petróleo, como hemos visto los gasolinazos con sexenios anteriores, ¿no? Que han subido o incrementado la luz. Entonces todo eso es lo que busca quitar, prohibir, dejar de que se siga produciendo todo esto. Desea dejar, como les vuelvo a mencionar, de invertir ese dinero comprando productos fuera de México, y él quiere producirlos mejor localmente, que nosotros tengamos nuestras refinerías, que tengamos nuestras herramientas necesarias para poder ese mismo petróleo que tenemos, poder invertirlo para nosotros. También busca de que llegue a ciertas localidades que actualmente no hay, como es la Comisión Federal de Electricidad. De igual manera, como les comentaba, en ese aspecto de la luz, lo que busca es que por medio de la hidroeléctrica, por medio del cambio climático y de todo eso, ¿no? De la actualmente tecnología, lo que son los paneles solares y todo ese aspecto, que se siga produciendo energía para que llegue a ciertos lugares y que pues realmente vuelvan otra vez a ser palanca de lo que era México, ¿no? Que lleguen a producir para México, ¿no? Ahora, vamos a entrar, o quiero hablar de algunos aspectos que para mí se me hicieron muy, muy buenos. Creo que esta propuesta de política pública para mí es muy buena. ¿Por qué? Ahí les va. Creo que porque mejoraría mucho la economía del país. Y esto para mí y mi consideración, yo creo que es lo fundamental y lo primordial para todo. La economía del país. ¿Por qué? Porque actualmente México, todos sabemos que es un país con pobreza extrema. Hay muchas entidades marginadas que actualmente no hay personas sin empleo, ¿no? Entonces realmente esto, al incrementar la economía y el financiamiento del Estado mexicano, ayudaría mucho a que se vaya desapareciendo lo que es este aspecto de la pobreza. De igual manera se nos iría la inseguridad, porque uno de los principales factores o fundamentos de esta inseguridad es la pobreza, ¿no? Todas aquellas personas que no tienen los recursos y que se ven en la necesidad o en la forzosa necesidad, ¿no? De cometer ciertos actos ilícitos, ¿no? Y de igual manera, al hacer este plan de desarrollo nacional, habría más empleos para las personas, ¿no? Porque a su vez habría contrataciones para ciertas personas en este sector energético. Y pues creo que algo muy importante es el bienestar de la sociedad, ¿no? Y sería bienestar para todos, ya que se iría la pobreza, ya que se iría la inseguridad, y había más personas con empleo, la economía del país elevaría, y creo que sería un bien común para todos, que es lo que realmente debe de buscar esta política pública, ¿no? Que realmente dote los servicios para todos, que haya oportunidades para todos por igual, ¿no? Entonces, de igual manera, lo que es el fenómeno migratorio, ya no iría tanto, porque todos sabemos que pues muchas personas de acá, del Estado mexicano, se van a los Estados Unidos, se van a otro país a buscar una vida mejor, ¿no? Una vida económicamente mejor, más estable, ¿no? Porque actualmente los precios y la economía del país es muy baja, ¿no? Entonces, creo que todo eso se evitaría, porque si cambiamos o implementamos este plan de desarrollo nacional en el que nuestra economía se va a elevar,
obviamente todos estos aspectos desaparecerían, ¿no? Esto es todo de mi parte. Este es mi ejemplo acerca del sector energético, de mi tipo de política pública regulatoria o reglamentaria, y con esto me despido y pasamos a la siguiente tipo de política pública. Las políticas públicas constitutivas buscan modificar la organización del Estado y también buscan la creación de organizaciones de alto mando, al igual que buscan la reforma de la Constitución. En este caso les voy a hablar sobre la reforma a la Constitución, sobre el derecho a la salud y los programas sociales. El 8 de mayo del 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de la salud a todas las personas. De manera específica, como número 1, se eleva como garantía constitucional la protección de aquellas personas que no cuentan con la seguridad social, la cual se les dará gratuitamente. Como punto número 2, se eleva a rango constitucional los programas de México que son llevados a cabo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que este decreto entró en vigor a partir del 9 de mayo del 2020. En primer lugar, se adiciona y se garantizará la extensión progresiva y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social, y que para ello la ley definirá un sistema de salud para establecer el bienestar. En el segundo lugar, se les dará a las personas mayores de 68 años de edad un programa en el cual se les proporcionará una pensión para la cual ellos se puedan defender, ya que como son personas mayores de edad no cuentan con otros ingresos ni trabajos más que la pensión que les da el gobierno, ya que es una obligación y es un deber que el Estado tiene para promover la salud de las personas y también la economía de las personas mayores de edad. A mi punto de vista, esto es un factor bueno para aquellas personas que realmente lo necesitan, dado que en nuestro país, que es México, muchas personas son vulnerables y no cuentan con los recursos necesarios para promoverse de salud y para promoverse de economía y para poder sobrevivir ellos mismos. Bueno, pues a mí me tocó hablar de tipo de política pública redistributiva. Este tipo de política pública se trata de otorgar beneficios a un grupo amplio de la sociedad, mayormente a las personas con condiciones de pobreza, vulnerabilidad, personas embarazadas, niños, niñas. Un ejemplo de donde podemos ver este tipo de política pública son en los apoyos sociales, que eso se tratan de redistribuir los ingresos del gobierno para otorgarlos en algún grupo, ¿no? En algún tipo de ayuda. Por ejemplo, tenemos el programa de ayuda de 60 y más. Por ejemplo, eso va dirigido a adultos mayores que, aunque tengan su pensión, a ellos les otorgaron este plus de dinero, porque es de dinero este tipo de ayuda, para poder vivir un poquito más digno, ¿no? Para poder pues tener algunos gustos. Mayormente ellos, pues a veces la pensión es muy poca lo que adquieren. Ya igual no tuvieron un buen trabajo, es muy poca la pensión. Tenemos este tipo de ayuda que igual es el seguro popular, que va dirigido a un grupo de personas que no cuentan con seguro del IMSS. Mayormente son porque pues trabajan por su propia cuenta. Por ejemplo, tenemos a personas que limpian casas, que vienen de comisarías y vienen aquí a Mérida a limpiar alguna casa, ¿no? Esas personas no cuentan con seguro. Tenemos igual los que trabajan en el campo. Por ejemplo, hay personas de comisarías que todavía se dedican a la siembra, cosecha y para crianza de animales, que igual no adquieren un seguro, ¿no? Porque no trabajan. Pues tenemos igual, por ejemplo, los albañiles, carpinteros, que pues de eso viven, ¿no? Y no tienen el sustento para pagar un seguro, y pues como no tienen un trabajo fijo, pues igual no, la empresa o algo así no se los adquiere, o si se los adquiere por momentáneamente, ¿no? Pues en la construcción de algo o algo así. Igual pues no tienen el dinero para pagarlo, pues este tipo de seguro pues les ayuda mayormente, pues si tienen alguna enfermedad como diabetes o necesitan algún medicamento controlado, pues ellos se los otorgan.
Tenemos otro tipo de ayuda que es apoyo a una vivienda digna, que va dirigido a personas de escasos recursos que no tienen las posibilidades de adquirir un crédito de Infonavit, ya sea por, como les comento, no trabajan por su propia cuenta o simplemente están dedicadas al campo o algo así y no tienen una casa digna. Pues ¿a qué le llamamos una casa digna? A una casa de paja, de madera, de palos, o sea que no es una casa de material. Este tipo de ayuda pues se trata en las comisarías que van y les dan su casa o un pie de casa, un cuarto donde ellos puedan vivir y pues no corran de algún riesgo. Por ejemplo, cuando viene un huracán pues se les vuela su casa y pues de dónde van, no, pues ellos ya tienen una casa de material, por así decirlo. Tenemos igual otro ejemplo que es apoyo a personas con discapacidad. Este tipo de apoyo va dirigido a un grupo vulnerable de escasos recursos con algún problema mental que no pueden trabajar por sí mismo. Por ejemplo, a veces vamos a las comisarías y vemos que hay alguna familia que tiene algún integrante que tiene retraso mental y no puede trabajar y pues a veces solo el padre de familia trabaja y pues la mamá se tiene que quedar con él para cuidarlo y pues por así decirlo pues es una carga, ¿no? A veces tiene gastos y pues esta ayuda va dirigido a este tipo de personas para que puedan pues conllevar esos gastos que ellos adquieren, ¿no? ¿Qué características tiene que tener esta política pública redistributiva para que se considere así? Tiene una meta específica. Por ejemplo, van a una comisaría y se dice, no, aquí vamos a dar 15 casas a las personas que más lo necesiten, ¿no? O personas que no tengan una casa digna. Ven, hacen el ingreso de las 15 casas, se inscriben a las personas y les otorgan esas casas. O, por ejemplo, el seguro popular. Este seguro popular sabe que tienen que ocupar o acaparar el mayor número de personas que no cuentan seguro y se pueden inscribir al seguro popular. Por ejemplo, la ayuda de 60 y más, pues que van a otorgar un número de dinero, una cantidad específica de dinero que se va a otorgar cada 2 meses, no sé, para repartir entre todos los integrantes de 65 y más. Realiza para grupos específicos y lugares específicos, como les repito, va mayormente a grupos vulnerables y a grupos con pobreza, lugares específicos, alguna localidad donde hay demasiada pobreza. Es dirigido o impuesto por el gobierno, ya sea federal o estatal. Por ejemplo, esta ayuda de 60 y más fue impuesto por el gobierno federal, ya que se lanzó para todos los estados de aquí de la República y cualquiera tuvo la oportunidad de inscribirse pues en sus localidades, ¿no? O pues ya sea por medio de internet o en línea si alguien lo podía hacer así. Estatal, pues como lo dice, va mayormente al estado. Por ejemplo, ese de apoyo de vivienda digna es de aquí de Yucatán. No podemos ir a Campeche a solicitarlo. Si no vivimos en Campeche, vivimos en Yucatán, aquí se solicita. Puede ser que en Campeche, en Quintana Roo, haya ese tipo de ayuda, pero ya con otro nombre. A veces le ponen otros nombres, como igual Campeche ni Quintana Roo pueden solicitarlo aquí en Yucatán para que se les otorgue. No, es de Yucatán y aquí en Yucatán se tiene que hacer el proceso. Pues en un punto pues ya personal de lo que es la política pública redistributiva, de qué trata, ¿no? Pues esta política pública redistributiva trata de combatir la pobreza y la desigualdad social de México. Pues a las personas que pues no tienen mucho dinero o no tienen estudios y no tienen un buen trabajo, pues se les puede otorgar, ¿no? Pues a los viejitos igual. A veces no son bien aplicadas, no tienen un buen trabajo, pues se les puede otorgar, ¿no? Pues a los viejitos igual. A veces no son bien aplicadas estas ayudas, ¿no? Porque hay personas que viven aquí en Mérida y ven que hay esa oportunidad de adquirir una casa y ellos tienen algún terreno en alguna comisaría y van y solicitan su casa. Y a veces pues esas casas son contadas, ¿no? Pues ya le quitaste la oportunidad de alguien
que pueda adquirirla y que de verdad sí vive allí. Pues tú tienes acá tu casa en Mérida, que en realidad no lo necesitas ahí, pero pues a veces así son las personas, ¿no? E igual pues el tipo de becas que a veces se da, como de que inician clases y se regalan útiles para las personas que más lo necesitan o para personas que viven en comisarías de Yucatán. Y ahí te vas tú, ahí vives aquí bien, tienes el dinero para comprar útiles, pero ahí vas y haces tu fila para adquirir, pues ser que se agoten o nada más vienen contados y pues a una persona de verdad que sí lo necesita no lo puede adquirir. Igual vemos esta ayuda de AMLO que lanzó Jóvenes Construyendo el Futuro, pues yo me incluyo en una de ellas, que hay personas que de verdad sí necesitaban abrir su empresa, meter a gente para capacitarla, para que en un futuro pueda igual ellos crear una tienda o hacer algo con esa capacidad que adquirieron. Nosotros abrimos una empresa ahí con mi tía y que pues en realidad no lo necesitábamos, nos metimos con nosotros como trabajadores, pues nosotros no dejamos nada, ¿no? Y teníamos ese dinero extra que a lo mejor lo podía utilizar otra persona. Pues eso sería todo de mi parte. El siguiente punto a tratar son las organizaciones de sociedad civil. Como bien se sabe, estas son las que defienden y respetan los derechos humanos, pero que también hacen que los miembros de la sociedad puedan ejercer su derecho a una participación ciudadana y puedan crear o hacer que exista una corresponsabilidad del gobierno y del ciudadano. Ejemplificando un poquito este tipo de organización, tenemos la pantalla en esta lámina Ciencia Social Alternativa COCAI. Esta organización es estatal del estado de Yucatán. Son sin fines de lucro, es importante saber que son sin fines de lucro. Y la finalidad, o más bien, consiste en crear una sociedad incluyente por medio de un desarrollo comunitario desde el enfoque de equidad, justicia, pero respetando los derechos humanos. Aquí tengo una serie de palabras que son la clave de esta organización. El género, es importante saber que ellos distinguen que el género es la igualdad, que el hombre y la mujer son equiparados por igual. La ley lo dice y en el artículo 4 también lo menciona. Y si la ley lo dice, la sociedad debe saber que hombre y mujer son iguales. Yo como mujer puedo hacer lo que hace un hombre. Y lo que hace un hombre puede hacer lo que hace una mujer. Y eso no nos va a hacer menos ni más. Somos iguales, tenemos los mismos derechos. Es lo que hace esta organización. Pero igual promociona la incidencia en políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Los partícipes de esta sociedad, pues más que nada, pueden influir en políticas públicas, pueden estar en la verificación de los resultados, pueden estar en alianzas, en redes, pueden crear conocimientos. Yo como miembro de la sociedad puedo decir, esa política pública no me satisface. Esa política pública está menoscabando mis derechos humanos. Si la ley dice hombre y mujer iguales ante la ley, ¿por qué esa política pública va dirigida a un grupo en específico? No, yo como ciudadana, como miembro de una sociedad, puedo decir eso. Y es lo que, más que nada, es lo que ellos hacen. Orientan y le dan asistencia a terceros. ¿A quién va dirigido? Va dirigido, importancia, a la sociedad. Hombres, mujeres, niños y niñas y adolescentes. Crean actividades, espacios de reflexión, les acompañan en procesos difíciles de su vida, pero en estos casos y en el estado de Yucatán, el grupo vulnerable que más ha sido apoyado esta organización COCAI son a las mujeres yucatecas mayas. Como bien sabe, hace unos ayeres ella se encontraba bajo la supresión, o más bien se encontraba
sometidas a un hombre que es como conocido como el patriarca. No les permitía hablar, no les permitía como que decidir, nada. No tenían las mismas posibilidades que hoy las mujeres tenemos en día. Por lo tanto, lo que hace esta organización hacia esas mujeres, a pesar de que sean mayas, hablantes o sean consideradas indígenas, hacen que ellas sobresalgan a pesar de los problemas o las situaciones duras que han vivido. Se enseñan pues a tener seguridad con ellas mismas, a que a pesar de que sean mujeres son capaces de llegar lo más lejos posible. Yo sé que voy a llegar y que con esfuerzo voy a llegar. Es lo que le enseñan a ellas. Hay ciertas actividades hacia ellas. Obviamente también pues están los traductores. Tienen la oportunidad de tener algún traductor si no hablan el 100% español. Por eso esa organización apoya a las mujeres, porque hacen que las mujeres puedan llegar lejos. Esta sociedad se encuentra ubicada en carretera Mérida Progreso, una desviación que va hacia Tamanché. Hay que tener en cuenta que lleva ya 16 años operando aquí en el estado de Yucatán, en la comisaría de Ixcunia, ahí se encuentra. En el 2004 empezaron sus labores. Yo y en lo personal, opino que deben existir este tipo de organizaciones en todos los estados, o en todos los lugares, comisarías, en todos los pueblos, en todos los municipios, en todos. ¿Por qué? Enfatiza que todas las personas tienen su autonomía de hacer y deshacer, tienen las oportunidades, pueden participar mediante el internet presencial. Ahorita en la actualidad las redes sociales es el pan de cada día de todos los ciudadanos, de toda la sociedad, y esta organización no se cierra a esas oportunidades, al contrario, cuentan con sus redes sociales, cuentan con su página donde transmiten, donde comparten momentos, comparten pues muchas situaciones en las cuales han ayudado y hacen referencia a las relaciones, que haya una relación sana, libre de violencia, de discriminación, pero enfatiza ya en sí en materia de derechos humanos. Los dejo con mi compañero, él les va a explicar un poco más a fondo sobre esta organización. Buenas tardes, maestra, mi nombre es Luis Torres, del tercero A. A continuación les voy a presentar los ejes de acción de la sociedad civil. Como primer eje de acción se encuentra el desarrollo comunitario. Este es el encargado de la organización y el apoyo a los grupos comunitarios y grupos indígenas. Busca apoyar y fortalecerlos desde apoyos hasta capacitaciones. También da proyectos en donde ellos capacitan a esos grupos comunitarios para fortalecerlos y hacerlos más fuertes y hacerlos notar. Algunos de los proyectos es el acompañamiento de las medidas tradicionales. Esto para darle importancia más que nada a las parteras y a todos hasta incluso sobadoras. Un proyecto más que hace esta organización social es el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y las mujeres. Esto se da porque en esas comunidades es más que nada un tema tabú. Es por eso que se llevan a cabo este tipo de talleres. El segundo eje de acción es la formación y acompañamiento. Aquí son pláticas que se dan a diferentes instituciones. Pueden ser instituciones gubernamentales, tanto educativas, y otras organizaciones de sociedad civil.
tanto internacionales, nacionales y locales. Aquí se busca capacitar a los jóvenes para darles un poco de sensibilidad y para que reflexionen acerca de los temas relacionados con los derechos humanos, más que nada para incluir a todos. La incidencia en política pública. Este eje es el encargado de visualizar e incidir en las políticas públicas. Esto se hace para lograr lazos y relaciones para darle un mayor énfasis a esta organización civil. Se vinculan y forman redes con personas, con grupos, colectivos, para incidir en las políticas públicas y para que se den a conocer. Además, en el 2016, esta organización comenzó con la difusión de un proyecto literario llamado Historias de Mujeres Mayas Yucatecas, en donde aquí una cantidad de mujeres cuentan sus experiencias vividas, tanto buenas como malas, para concientizar a las mujeres del día, para que reflexionen y tomen acción en torno a sus derechos humanos en todos los ámbitos, ya sea laboral, social, familiar, incluso hasta educativo. La educación ambiental. Aquí se nos habla de que esta organización social tiene un parque llamado OAC. Esto es un proyecto también que está encaminado para el conocimiento, para promover el conocimiento de la naturaleza y para implementar tecnologías que ayuden a conservar esta. Para reconocer también la cultura maya a través de la reflexión, para que tomen en cuenta todas las personas y para que participen. Aquí también se realizan diversos eventos, también se realizan los talleres en donde se pone en plan el segundo eje de acción, que es la impartición y la formación y acompañamiento, en donde se dan pláticas. Seguidamente se encuentran los tipos de servicios que ofrecen. Más que nada, esta organización social se rige en base a los derechos humanos para concientizar a las mujeres y para incluir a todo tipo de personas. Los servicios que ofrecen son consultorías, capacitaciones, talleres, ponencias y asesorías en todo tipo, ya sea laboral y también penal, para llevar los casos de las mujeres que a veces pues son maltratadas. Algunas de las alianzas que ha hecho esta organización civil son con el CEDESOL. Es un proyecto para la implementación de estufas ahorradoras de leña. También se ha hecho alianzas con el Instituto de la Mujer, también con igual otras organizaciones sociales como la Justicia para las Mujeres. Y una de vital importancia, muy buena, de hecho, es una que se llevó a cabo con la Secretaría de Salud, en donde se capacitó 4 sedes de la Secretaría de Salud en el interior del estado de Yucatán, tanto médicos, enfermeros, camilleros, trabajadores sociales e incluso médicos tradicionales. Esto para lograr un poco de sensibilidad hacia los médicos, hacia sus pacientes, para también implementar los derechos humanos de todos, incluso le dan un cierto énfasis a los derechos de las mujeres. Y por último, una conclusión es que esta organización es muy buena, puesto que llega a incluir a todas las personas y trata de que todos ayudemos y todos colaboremos para un mejor planeta y para que podamos así convivir armónicamente. Es una gran organización social que no tiene lucro, no se beneficia en nada. Lo que quiere es ayudar a las personas y para que éstas se ayuden entre sí. Y pues eso es todo, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros con esto concluimos. En la diapositiva que pueden ver, que se encuentra en la pantalla, nosotros les estamos mostrando las fuentes bibliográficas de donde nosotros sacamos estos
estas investigaciones, algunas citas que hicimos para poder presentarles este tema de lo que es la política pública y la organización de sociedad civil, y algunos ejemplos que fuimos tomando. Se los estamos mostrando para que efectivamente ustedes puedan comprobar que esta información es correcta, verídica, y que pues se encuentra con fuentes que realmente respaldan esta información, ¿no? No simplemente nos la sacamos de la manga. En la siguiente diapositiva pueden ver el nombre de mi equipo. Somos el equipo número 3 y realmente estamos conformados por las personas que se encuentran a pantalla. Sin más que decir, pues yo me despido, y me despido en nombre de mis compañeros, y espero que el video haya sido de su agrado. Gracias.